Señores, muchos mensajes han llegado a propósito de Pinocho Rutín, su música y la alegría por el festejo de sus 35 años de trayectoria en el Teatro Solís. Alegría también nos da, como siempre, la presencia de Mario Cayota, doctor en filosofía, docente, investigador, historiador, ex embajador ante la Santa Sede, columnista de La Mañana en Camino, integra el Grupo Verdad y Justicia, designado por el presidente Tabaré Vázquez en su última administración, y pone La Mañana en Camino. Buen día y bienvenido. Buen día. Muy contento de estar nuevamente aquí en tu programa y con tus escuchas. Hoy vamos a hablar de Confucio, dijiste. Sí. Esto tiene una historia también, no solamente Confucio, sino... Ponete el micrófono bien frente a ti. Ahora sí, muy bien. Porque este es un micrófono nuevo. Así es, sí, hace menos que está bueno, acá. Entonces, esto, decíamos, tiene una historia. Además de la propia de Confucio, tiene también el por qué voy a hablar de Confucio. Y el origen es el tema de la Virgen, del que ya no voy a hablar, que quédense tranquilos, los escuchas, no se sobresalten, ya no voy a hablar sobre la colocación de la imagen. Pero de algún modo Confucio está por eso, dando vueltas, ¿verdad? y un amigo que no es experto, no tiene por qué serlo en estos temas, como se aludió a Confucio, que su estatua está en el Parque Rodó mirando al mar, me preguntó, me dijo, vos que estás siempre metido en estas cosas, que yo no tengo una idea muy clara de quién era Confucio, ¿no? Y bueno, y yo le prometí que iba a hablar en tu programa de Confucio, ¿no? Y para hablar de Confucio, creo que, bueno, lo imprescindible es ubicarlo antes que nada en el tiempo, ¿no? ¿Verdad? Es muy anterior a Cristo, ¿no? Confucio es del 550 antes de Cristo. Va del 550, no vivió mucho, ¿no? Al 479, ahí hay que contar para atrás. Para atrás, ¿no? ¿Verdad? Sí, claro. Bueno, y obviamente vivió en China, era descendiente de una importante familia, de una dinastía china. El nombre con que lo conocemos es una transcripción latinizada del nombre que él tenía, ¿no? Él en realidad se llamaba, muy a lo chino, Kong Fong Seu, que quiere decir algo así como maestro de la colina. La montaña siempre en las filosofías y en las religiones ha sido un referente permanente. Lo vemos también en los evangelios, ¿no? Siempre se hace referencia incluso no solamente en los evangelios, también en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando se le dan los 10 mandamientos a Moisés, se le dan en una montaña, ¿no? Sí. El sermón, el famoso sermón de la montaña, ¿no? Donde Jesús habla de los pobres y de la justicia, bueno, también se llama así, el sermón de la montaña, ¿no? Porque se subió en realidad en Palestina no hay montaña, para ellos son montañas, son cerros, no cerros grandes, pero no tienen, diríamos, el porte de las montañas, por ejemplo, de la China. Sí, en la China sí hay grandes montañas. Ahora, no solamente Confucio nació en China, sino que nació en un momento muy especial de China, donde existían numerosos estados feudales, siempre enfrentados en guerras, llevados por la codicia de sus jefes, y además maltratando
a los pueblos que les estaban sometidos. Y esto fue una de las grandes preocupaciones de Confucio, ¿no? A raíz de la cual va a elaborar su filosofía, en que él va a proponer fundamentalmente un estado de armonía y de paz, no solamente interior, no solamente que tiene que ver con la persona, sino también con la sociedad, con el Estado, ¿no, verdad? Todo esto a través de ¿qué? De la vivencia de la virtud. Para él, el hombre que quiere realizarse como tal ha de ser un ser virtuoso, que principalmente debe de controlar la virtud que debe de practicar. Le hace controlar, por ejemplo, su agresividad, no ceder a los odios, resistirse a las, como él llamaba, las ávidas inclinaciones de la naturaleza. Su filosofía, podríamos decir, sobre todo pensando en los escuchas, ¿no? Esta filosofía más que milenaria, ¿no? Bueno, está contenida en los célebres 4 libros. Todas estas filosofías y estas religiones siempre tienen como referente algún libro, ¿no? El Corán, el Antiguo y Nuevo Testamento, los Upanishads entre los hindúes, las Vedas, y acá están los famosos 4 libros. También en el budismo, ¿no? Uh-huh. Que no se ha de confundir, por más que de alguna manera históricamente se ha confundido porque convivieron en países donde, apareció primero Confucio, pero después apareció el budismo. Así que a veces incluso no solamente nosotros los confundimos, sino que el confucianismo ha incorporado algunas cosas del budismo y el budismo incorporó algunas cosas de precisamente Confucio. Me equivoco si justamente cuando se ha hablado de todos estos temas, más allá de que a veces con intención, algunas sin intención, otras yo creo que en forma deliberada, hubo, como siempre ocurre, cuando las discusiones son más o menos masivas, disparan en todos lados, con objetivos distintos, desde lugares distintos y con intenciones distintas. También por ahí me parece que lo de Confucio ha ayudado a confundir, ¿no? Sí, ha ayudado a confundir. Pero ¿cómo? Exacto. Por el Confucio, el budismo, ¿verdad? Hay confusión al respecto. Sí, porque se entremezclan. Sin perjuicio de que en determinados momentos, unos incorporaron algunas de las ideas, por más que el budismo tiene una filosofía que algún día quizás podamos hablar de ella, distinta a la de Confucio, ¿no, verdad? Ahora, decíamos en la filosofía de Confucio, que está contenida fundamentalmente en esos 4 libros que escribiera o dictara, porque en la elaboración de los libros sagrados hay mucho de dictamen, no tanto de escritura. Hoy se sabe, que Moisés, por ejemplo, no escribió como se atribuía muchas veces el Génesis, sino que hay una tradición que toma lo que él dictó, lo que él relató. Los grandes maestros, también los diálogos de Platón, ¿no? O sea, eso no solo es en la esfera religiosa. Ahora, ¿cuál es el principio fundamental? No es el amor al prójimo, por más que después, por influencia que también tiene del cristianismo, el confucianismo puede tener alguna idea parecida, pero en su doctrina originaria,
no se predica el amor al prójimo, pero sí un sabio principio que para la época era algo muy a tener en cuenta, ¿no? Y es que después se ha retomado, ¿no?, ese principio. ¿Cuál es? Bueno, no hacer a otro lo que no quieras que tú, que te hagan a ti. No hacer a otro lo que no quieras que te hagan a ti, ¿no? Ese es el principio fundante, diríamos así, ¿no? Es cierto entonces que también hay que admitirlo, ¿no?, pero hay que ubicarlo en el tiempo. A través de su doctrina, Confucio propone la organización de una sociedad altamente jerarquizada, que, diríamos así, establece esa jerarquía, por ejemplo, de hijos a padres, de padres a abuelos, de integrantes diríamos así, de la región a los señores y de los señores al soberano. Era una sociedad como feudal, ¿no?, ¿verdad? Ahora, todos, pero especialmente el señor y el soberano ha de estar regido por una relación de respeto y piedad hacia el otro. O sea, en aquel mundo tan agresivo, tan hostil, bélico, bueno, esto desde nuestro punto de vista fue un gran avance, pero era, sí, es verdad, una sociedad jerárquica que todavía queda, porque pensemos, por ejemplo, en el Japón, cómo esta relación jerárquica se da y al occidental le asombra, ¿no? Y lo mismo, a pesar de que es un régimen comunista, en la propia China. Mao tenía mucho de Confucio, él mismo lo reconoció expresamente, ¿no? Hay textos de Mao donde algunos dicen que era una táctica, ¿no?, esa identificación con estas filosofías, dado el arraigo que ellas tenían en estos países. Pero bueno, el hecho es que él se identificó con ellas. La virtud, la práctica de la virtud, por eso se dice que el confucianismo es una filosofía, ¿no?, es una ética, una moral, porque el ser humano ha de practicar el yen, ¿no? ¿Y qué se entiende por yen? El vencimiento, el vencerse a sí mismo, el dominar sus pasiones egoístas, el soberano, por eso insiste mucho en que el soberano debe ser paternal, respetuoso. El soberano no puede llevarse de su mal humor, no puede ser guiado por un espíritu arbitrario, ¿no? Y de ahí entonces que el modelo de gobernante que propone Confucio es el de un soberano sabio y virtuoso, lo dice así. Bueno, pero Alejandro, a esta altura, sí, tú ya te estás sonriendo. Me gusta cuando mandás el pero porque me conoces. Te brillan los ojitos de picardía. Sí. Bueno, yo tengo que confesar, a ver, un error que he cometido durante mis años de juventud. ¿Te animás a confesar ese error? Sí. Luego de la pausa. Sí, cómo no. Bueno, atención, porque luego de la pausa Mario Cayota confiesa sus errores de juventud. Es decir, que vamos a tener programa hasta el 2078. Sí, menos mal que tengo 80. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos con Mario Cayota. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Y mientras estamos poniendo La Mañana en Camino, último tramo justamente de nuestro programa con la música de Pablo Pinocho Rutín. El jueves a las 20:30 horas festeja sus 35 años en el Teatro Solís, sus 35 años de trayectoria. Y hablando de
años de juventud motivaron que nuestro amigo Pablo Cayota cometiera errores, deslices, abusos, no lo sé. Mario. ¿Qué dije? Pablo, que es mi sobrino Pero mira vos, queridísimo. Pablo, y además Claro. Pablo, Sí. ya pasó una interna. Está en el Instituto de Evaluación Educativa, ¿no es Sí, cierto? exacto, sí, y me sí. quedó grabado hoy porque leí más temprano que hay un informe acerca y dije, tendría que llamar a Pablo Cayota. Mira vos, y Menos hablando contigo, menos mal que en cuanto al tema educativo pensaste que tenías que llamarlo a él, porque ocurrió una vez en una radio muy conocida que Sí. me llaman hace tiempo, ¿no? Sí. Cuando él era secretario en el gremio, ¿no? Un gremio diferente al actual. No digo ni que fuera ni mejor ni peor, digo que era diferente. gremio de docentes, estamos El hablando. gremio de docentes, sí. Y él era el secretario general en ese momento. Y entonces me llaman a mí y me empiezan a preguntar sobre temas que tenían que ver con la docencia. Y yo entusiasmado empiezo a hablar hasta que de pronto me doy cuenta que no era a mí al Claro, que querían era tu entrevistar. sobrino. Era mi sobrino. Menos mal que coincidíamos en nuestros puntos de vista y no nos contradecíamos. Y esto fue tan comentado que te acordás, Guambia, la Sí, revista famosa. claro. Bueno, apareció un artículo, una nota diciendo refiriéndose a esta confusión que se había dado. Entiendo. Y cómo habíamos tenido que de alguna manera superar esa confusión, ¿no? Pero Bueno, me hablabas de la juventud, de no la de juventud. Pablo, la de Mario. Ahí está, más difícil escabullirme ahora. Bueno, no, obviamente que es más fácil hablar de los errores que, para usar un lenguaje cristiano, de los pecados de la juventud. Es más fácil hablar de los errores. Es verdad, Sí. Y yo he cometido muchos errores, y sobre todo en la enseñanza. He afirmado cosas de buena fe porque los había leído y después me he dado cuenta, avanzando en el tiempo, de que no era así, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a las influencias de Artigas, ese sobredimensionamiento que se hace en cuanto a la incidencia del pensamiento liberal sobre Artigas, etc. Incluso en lo que tiene que ver con el reglamento de tierras, que se sobredimensiona la influencia de Azara. Eso no lo hice solo, no me fui corrigiendo solo. Por ejemplo, en esa oportunidad me ayudó mucho Petit Muñoz, un gran historiador, que me hizo ver cosas que otros investigadores no habían visto. Y yo entonces, en función de esa gran ayuda, de esa valiosa ayuda de Petit Muñoz, pude seguir investigando y llegar a otras conclusiones distintas. Bueno, pero en este tema yo, y si algún alumno queda todavía de aquella época, le pido disculpas, yo enseñaba que Confucio era solo un filósofo y que el confucianismo era una filosofía y no una religión. Y después, leyendo autores franceses. ¿Por qué digo autores franceses? Porque yo no sé inglés, porque en mi época el inglés lo estudiaban y lo aprendían los ejecutivos, los hombres que se dedicaban a los negocios. Sí. Los demás aprendíamos francés, así que yo lo que leo es francés. Bueno, leyendo libros de autorizados antropólogos y especialistas en estos temas franceses, bueno, me he convencido de que no, de que el confucianismo es una religión que nos puede llevar a confusión, porque no es una religión estructurada, institucionalizada, pero sí tiene como fundamento nada menos que el culto a los muertos, con su ritual, con sus oraciones, hasta con su incienso, sus ofrendas, y eso es típico del fenómeno religioso. Es un gran error creer que para que exista una religión deba de existir un sacerdocio. Por ejemplo,
los racionalistas deístas del siglo XVIII, XIX, Sí. que eran furibundos anticlericales, ellos, los deístas, los racionalistas deístas, hablaban de la religión natural, ¿no? Voy a resistir la tentación de hacer alusión a algún personaje uruguayo muy venerado, ¿no? Muy laico, que hablaba justamente de... Yo estoy escribiendo un libro, me reservo para ese día hablar con la documentación correspondiente de que esta persona, si bien tuvo algunas influencias positivistas, era partidario de la... así, no lo digo yo, lo dice él, de la religión natural. Bueno, y sin embargo, todos estos racionalistas no querían saber nada con lo que vulgarmente se llama los curas. O sea, en el caso de Confucio, bueno, no eran un anticlerical porque no existía el clero, ni la iglesia, ni el cristianismo. Pero su religión no tiene sacerdotes, como hay muchas religiones que no tienen sacerdotes, pero sí hay un ritual y hay, como lo ha estudiado muy bien Mircea Eliade, estos elementos, el culto a los antepasados es diríamos así, un elemento constitutivo de determinadas religiones. Termino, Alejandro, diciéndote algo muy interesante. La filosofía y la religión de Confucio se va a extender a Japón, ¿no? También con influencias budistas, y a Vietnam, a lo que era la vieja Indochina. Y ahí hay un desarrollo muy grande del culto a los antepasados. Y politólogos, historiadores, sociólogos, dicen que en mucho, la derrota de Estados Unidos en Vietnam se debe justamente a ese culto a los antepasados. ¿Y cómo estaría el nexo ahí? Claro, el nexo es porque eso a ellos les da una seguridad, una raigambre, ¿no? Que, diríamos así, trasciende a su nacionalismo, es más fuerte todavía, es decir, lo fortalece, le da un contenido histórico, pero es también un referente ancestral, ¿no? Es decir, el invasor no puede con esa estirpe que hunde sus raíces diríamos así, en la noche de los tiempos, ¿no? Por supuesto que también se dio la influencia, el apoyo, mejor dicho, el apoyo de los chinos. Pues sin eso, los vietnamitas, yo pienso que por más que se apoyaran en sus antepasados, no hubieran podido enfrentar y derrotar, como derrotaron, ¿no? A Estados Unidos. Pero no lo digo yo, hay especialistas en el tema Vietnam que, incluso estudiándolo desde sus orígenes, ¿no? En lo que fue la Indochina, sostienen que tuvo una influencia muy grande. Hasta el día de hoy, a pesar, Alejandro, qué ironía, ¿no? Hoy hay una influencia muy grande de la cultura yanqui en Vietnam, por el turismo, ¿no? Si uno se olvida de la tragedia que vivieron, es un lugar hermosísimo, ¿no? En cuanto a paisajes, en cuanto a cordialidad de sus habitantes. Ya no hablemos de su cultura, de sus tradiciones, donde está muy presente este culto a los antepasados, porque es donde más se desarrolló, más que en China todavía, más que en China. Pero lo que yo te comentaba, Alejandro, que lo que no pudo
conseguir el ejército norteamericano, lo ha podido conseguir el dólar. Hay una influencia muy grande en las costumbres, hasta en las diversiones actuales, hasta en la comida, de lo que es el estilo de vida yanqui, ¿no? Para mí es un poco, desde mi punto de vista, naturalmente, es bastante dramático eso, ¿no? Pero ¿a vos te resulta un tanto decepcionante? Sí, pero lo reconozco que es desde mis valores, desde mi punto de vista, ¿no? Un pueblo que tan heroicamente se resistió, que sufrió tanto, ¿no? Y que hoy, de alguna manera, lentamente se vaya incorporando a este sistema de vida al que tanto y tan heroicamente se resistió, ¿no? Pero, bueno, yo comprendo, es un fenómeno, no quiero tener una posición retardataria, pero a mí la evolución de este país, su modernización, me hubiera gustado que se diera bajo otros valores, bajo otras pautas, ¿no? Pero, como dice, que no me gusta nada decir eso porque supone resignación. Como dice un famoso comentarista deportivo, es lo que hay, valor. Bueno, pero yo quisiera otros valores. Pero llama poderosamente la atención, ¿no? Eso no es la observación aislada de un sociólogo, de un antropólogo, no, lo he podido leer. Sí. Y si yo te preguntara casi en el final, ¿no? Un poco presionándote mal, sí. ¿Cuáles son los puntos notoriamente de contactos con lo que podríamos llamar nuestra conformación moral judeo-cristiana, y cuáles son las zonas notoriamente de diferencia, de distancias que hay con Confucio y su legado? Sí, bueno, yo siempre he sostenido que a mí no me asusta, no me asombra, no me escandaliza las influencias que pueden notarse en el cristianismo, que me parece, y en el judaísmo también, y de las que siempre he hablado. Ahora, no son precisamente las de Confucio o las de Buda. Hoy parecen similares, ¿no? Pero hay que ver también hasta dónde no se ha dado esa especie de síntesis en el mundo moderno, porque, por ejemplo, el Gandhi, junto con los libros Vedas, con los Upanishads, al lado de su lecho tenía los evangelios, ¿no, verdad? Entonces, uno tiene que ir al tiempo en que todo esto se generó. Y en este tiempo, por ejemplo, podríamos decir que en el Evangelio de San Juan se encuentran, se puede haber influencias de los gnósticos, que, por ejemplo, Jesús es un representante más allá de su especificidad, es un representante de los profetas del Antiguo Testamento, sigue esa línea, ¿no? Podemos hablar de los esenios, que tanto influyeron, si bien son algo distintos, pero influyeron mucho en el pensamiento de los primeros cristianos, de manera que hay influencias, pero no se notan, quizás por la distancia, ¿no? Pensemos lo que era Palestina en el siglo I de nuestra era, y lo distante en ese momento, con las dificultades que había de transmisión con China o con Japón. Claro. Prácticamente no existía, porque ¿qué es lo que le permitió al cristianismo recibir las influencias que recibió, que son claras? El Imperio Romano, que ese se extendía, pero ¿por dónde se extendía? No llegaba a estos países donde
la influencia de Confucio, de Buda, eran tan grandes. Por eso, en aquel momento, por más que se han buscado coincidencias, sí, por ejemplo, el nacimiento de Jesús, que es muy parecido al nacimiento de Buda, pero ahí yo creo que sin pretender, diríamos así, invadir el área que tan bien trata Álvaro Alcuri, podemos hablar de los arquetipos de Jung, los arquetipos jungianos. Es decir, eso se encuentra, diríamos así, en todas las culturas, en todas las, sin necesidad, claro, está en el subconsciente, sin necesidad de que haya una influencia explícita, ¿no? Yo reitero, no niego en absoluto las influencias que sobre el cristianismo hubo, ¿no? Incluso he citado algunas, sí, sí, ¿no? Y se puede hacer con particularidad, pero no al revés de lo que muchos dicen. Sí, 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 sí. Yo creo que un poco ligeramente que haya influencia con respeto, pero también con claridad. Puede ser que esté un poquito de moda. Sí. Y lo digo porque tratar de hacer conexiones, sí, o establecer lazos. Sí. Y yo lo digo con mucho respeto porque en mi propia familia hay personas muy cercanas al budismo. Sí, me consta. Sí. Cristianas, pero muy cercanas al budismo. Con prácticas además, yogas y expertas. Sí, estoy hablando de algunas de mis hijas, pero en general en mi entorno familiar. Sí. Y yo mismo miro con simpatía, ¿no?, todos estos movimientos, pero como historiador, Alejandro, tengo que hacer los deslindes que me gustaría, pero no, eso es de ahora, ese acercamiento, ese diálogo, esa coincidencia, mucho. A ver si logro visualizar el asunto. En definitiva, sobre la tierra estamos los que estamos. Y han estado los que han estado, y los que estamos decimos cosas para los que están y para los que vienen, y los anteriores hicieron lo mismo. Sí. Está en uno, solo y en forma colectiva, un poquito y un poquito, establecer nexos, conexiones, puentes, los más naturales y los más insospechados. Está en uno. Exacto. Lo que no significa que desde la perspectiva histórica empecemos a establecer lazos, nexos, sobre los cuales ya no, ni siquiera digo hay documentos, no los hay, pero ni siquiera hay chances más o menos comprobables materiales de que ocurriesen. Exacto. Diálogos inverosímiles. Sí, que se están haciendo ahora. Claro, entonces yo digo, tranquilos, si alguien tiene ganas de dialogar, dialogue ahora. Perfecto. Con lo que somos, con lo que viene y con lo que fuimos. Claro. Sin necesidad de torcer, forzar o presionar a la historia para que sea tal como nos dijeron ellos, que se conocían, dialogaban, sí. y juego. Y tomaban mate juntos. Miren, ni se conocían, ni dialogaban, ni tomaban mate juntos. Y el uno no tenía la menor idea del otro. Exacto. En una tierra, en un mundo, en una geografía totalmente que es muy importante subrayar eso. Ubiquémonos en el WhatsApp tiempo. Es de ahora, muchachos. Claro. En general, andamos con ganas siempre de hacer esas conexiones medias traídas de los pelos, ¿no? Sí, porque es cierto, las aspiraciones humanas en definitiva resultan coincidentes, pero eso nos lo permite la globalización. Pero está bien. A lo mejor me tomo una pastilla de ingenuidad, me la tomé esta mañana, pero digo, al revés. Si andamos con ganas de hacer las conexiones, de todo, mirá que de todo tipo estoy hablando, entonces, hagámoslas ahora. ¿Qué nos impide? Es más, justamente ahora nada nos impide hacerlas. Es cierto. Entonces hagámosla y empecemos a hacer dialogar
corrientes, personas, discursos, Y qué fructuoso. utopías, ideologías. Sí, sí, es fecundo, es fecundo. Yo diría que sí, ¿no? Sí, sí, yo también. Bueno, te apoyo, te apoyo. Sí, no, yo en realidad te seguía a vos. Bueno, muy bien. Qué hábil, qué hábil, qué hábil. Bueno, muchas gracias, Mario, como Bueno, siempre. muchísimas Gracias por gracias. arrimarnos a Confucio también. Mirá a lo que llevó la pregunta del amigo, Sí, ¿no? Que siempre, te siempre. escucha también. Bueno, muy bien. Nuestro querido Mario Cayota nos ayudó a poner la mañana en camino. Con vos, Mario, nos reencontramos la semana que viene, ¿verdad? La semana que viene. No, Sin falta el martes. No hay viaje previsto. Por ahora no. No, porque están en la etapa de catalogación. Así No que- te he preguntado, y quizás Sí, cometí un capaz que error. sí, después. No te he preguntado, quizás cometí un error. Un poco pendientes acerca de que ya han pasado algunos días, hace la hora de un informe, a ver qué más podés contarnos Sí, o no. ahí está. Sí. Pero también acerca de algunos circulación de noticias a través de distintos medios de prensa, búsqueda acerca Sí. de ciertos Sí. ruidos o disconformidades a propósito Sí, del tratamiento, derechos humanos en general, verdad y justicia en particular. Y la comisión de la que vos formas parte no es el único actor, pero es un actor. Sí, sin duda. ¿Vos la integrás? Si te parece, el martes que viene. Me gustaría, podemos ¿sí? hablar Ya lo de podemos ese tema. agendar. en todo caso. Sí, excelente. Bueno, muchas gracias, Mario, además por siempre tener la valentía y el coraje de asumir las propuestas. ¿Cómo no? Y después ya verás tú qué tanto o qué tan poco. Señores, nos vamos, ¿verdad? Es hora de despedirnos, pero antes nos vamos.